Ok. En estos últimos días se han hecho virales diversas expresiones misóginas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado, trascendió aquel video del actor Rafael Inclán, en donde, pues de forma muy vulgar, asegura que tendremos ahora un ama de casa por 6 años. Y también hay imágenes que muestran a Claudia Sheinbaum con un uniforme para realizar trabajos de limpieza, que ha circulado mucho en redes sociales, y varias muestras de machismo. Desde la campaña ya las habíamos visto indicios, pues, de que la presidenta, pues, iba a enfrentar críticas por razones de género, como la sugerencia de que iba a ser un títere de López Obrador y este tipo de cosas que siempre vemos cuando las mujeres pues amplían su participación en política. Y para analizar estos ataques misóginos, estas reacciones en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, el significado también que tiene para nuestro país tener a una primera presidenta mujer, presidenta con A. Hoy conversamos con Marta Lamas, antropóloga, feminista e investigadora de la UNAM, a quien le agradezco que nos acompañe una vez más en el octágono. Marta, ¿cómo estás? Contenta de estar contigo, Hernán. Contenta y yo también, la verdad, Marta, porque en este espacio te queremos y admiramos. Oye, Marta, en una de Dime. tus participaciones en medios en estos días decías que no te imaginabas que íbamos a ver estas expresiones misóginas contra Claudia, aunque otros pudieran pensar que era previsible. Yo, la verdad, sí las esperaba porque las habíamos visto en la campaña, pero ¿consideras que en los últimos años hubo ciertos avances en la lucha feminista que ahora algunos hombres están sintiendo como una especie de amenaza a sus creencias, y como una especie de que, bueno, aunque el machismo y el patriarcado estén pues cada vez más debilitados, pues pareciera como que se aferran a que eso no se vaya, ¿no? Fíjate que lo que creo, o a mí lo que me sorprendió fue lo burdo, ¿no? Este tema de decir presirvienta, ama de casa, ¿no? Sí, yo no dudo, y además hay que esperar que va a haber mucho machismo y mucha misoginia, porque es una reacción de en todos los países en donde ha subido una mujer al puesto de presidenta, ha generado una reacción, ¿no? Entonces, eso es esperable. A mí lo que me sorprendió fue, de veras, la cosa tan burda, tan ignorante, tan grosera. Y lo que creo, digamos, es que va a haber un machismo más fino, Hernán. O sea, yo Ajá. siempre he dicho que cuando en nuestra historia política los presidentes que hemos tenido antes se equivocaba López Portillo y decíamos, oh, qué horror, López Portillo se equivocó, o se equivocaba Miguel de la Madrid, o Peña Nieto, o Calderón, ¿no? Pero no se decía, los hombres no saben gobernar. Y lo que va a empezar a pasar cuando Claudia tenga algún tropezón, porque es un ser humano y como ser humano va a tener tropezones, Y como político, pues no se y diga, como ¿no? político ni se diga, es, ya ven, las mujeres no saben gobernar. O sea, en Claudia se ha depositado también una mistificación y hay que estar muy vigilantes. O sea, Claudia, como todo ser político, va a tener aciertos y va a tener errores. Creo que a la larga van a ser más los aciertos que los errores, ¿no? Pero de allí a generalizar sobre el conjunto de las mujeres o ver a Claudia como la representante de todas las mujeres, me parece que es un trecho que tenemos que estar muy cautos. Totalmente. O sea, tú dices, seguramente Claudia va a enfrentar críticas por el hecho de ser mujer, pero ahora también No por creo su que es gestión, probable, ¿eh? va a enfrentar críticas por su gestión. No deberían de ser críticas por el hecho de ser Claro, mujer. No es que claro, se equivoque por ser mujer, sino que se va a equivocar por lo que sea, porque se equivocó en el diagnóstico, porque le metieron un 4, por las claro. distintas razones por las que nos... Pero hace sobre la gestión, no sobre el hecho de ser mujer. Eso es lo que me parece importante.
Sin duda, pero también algo que creo que puede pasar, Marta, es que haya críticas hacia su gestión que sean legítimas y que tanto la propia Claudia como su equipo atribuyan a su condición de mujer, porque eso lo vemos mucho también en política. O sea, muchas veces las mujeres o sus equipos, las mujeres en posiciones políticas, cuando reciben algún tipo de crítica, algún tipo de ataque, lo atribuyen a es que me están atacando por ser mujer. Va a ser muy difícil separar las cosas, ¿no te parece? Mira, va a ser difícil si las críticas no se hacen en buen plan. Es decir, es distinto decir, a ver, en esta decisión que usted tomó con respecto al punto A, B y C, aquí hay un error por esto y esto. Y otra cosa es decir, no, miren qué horror. ¿Entiendes? O sea, hay críticas que desde el tono de la crítica, en vez de que sea una crítica de apuntar en dónde estuvo el error para poder rectificar, porque ese es el gran punto de la crítica, la posibilidad de rectificar. Entonces sí creo que el equipo de Claudia y la propia Claudia, yo a Claudia la veo bastante sensata y el hecho de que tenga formación científica en donde ella ya tiene un entrenamiento en el sentido de que frente a la evidencia hay que revisar y hay que contrastar y hay que escuchar opiniones distintas, etcétera. Yo creo que ese entrenamiento, si lo lleva a la gestión pública, va a ser muy útil. Y también creo que tanto a la ciudadanía como a los analistas políticos y a las personas de otros partidos, sería muy bueno un entrenamiento de cómo formular críticas que no resulten agresivas. Porque tú Claro. puedes criticar algo muy fuerte, pero al mismo tiempo entender que ese error que se cometió también tiene que ver con imponderables de coyuntura, de que se fueron de la mano ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que como sociedad, como Ajá, país, tenemos mucho que aprender en el sentido de la crítica, la escucha y la claro. rectificación. Pero Lo que sería una pena, perdón, que nada más termino con esto, es la arrogancia. O sea, yo creo que el hecho de haber llegado con 36 millones de votos, espero que no se le suba a la cabeza. Yo veo que ahorita está muy tranquilita y muy bien, pero a cualquiera se le subiría a la cabeza como de, bueno, yo ya llegué y aquí me apoya la mayoría, ¿no? Entonces esperemos que no haya arrogancia y que haya capacidad de escucha y que haya buena formulación de crítica. sin duda, ahora, por ejemplo, una de las críticas que se le hacen a Claudia, o que yo no lo veo necesariamente como una crítica, pero es decir, no tiene carisma o no representa un liderazgo carismático como el de López Obrador. Y hay gente que dice, bueno, pero tiene otro tipo de cualidades que López Obrador no tenía. Por ejemplo, el pensamiento mucho más racional, esta cualidad de ser científica, ser mucho más metódica. Decir, por ejemplo, que la presidenta que hoy ha llegado al poder no tiene carisma o no tiene un liderazgo carismático, ¿puede interpretarse como un rasgo de misoginia, por ejemplo, Marta? No, para nada. Lo que pasa es que también es, ¿qué es lo que es el carisma? Es decir, tiene carisma para algunos. A mí una mente como la de ella, una mente intelectual, una mente, eso, metódica, cuidadosa, me resulta mucho más atractiva, Obvio, digamos, que la ocurrencia y la agresión y a no mí sé. Yo también. ya no veía las mañaneras porque ya no las aguantaba y ahora estoy viendo las mañaneras de Claudia que están ordenaditas, con Claro. temas y todo, pero yo soy muy cuadradita, Escuetas. ¿entiendes? Entonces, yo no quiero carisma en una presidenta, yo lo que quiero es orden y gestión y quiero planeación y quiero cosas que son los valores que nos está ofreciendo Claudia y que hay que apreciarlos. Entonces, dejemos los liderazgos mesiánicos. Andrés lo hizo muy bien, tiene toda una historia de dónde viene, pero ya estamos en otro momento y ese es un momento en donde tenemos que apreciar las virtudes de Claudia. Claro, sin duda. Sin duda. Ahora, el hecho de, digo, no es Claudia ni de lejos la primera mujer que llega a un cargo importante. Este es un proceso que ya, por el que venimos transitando en México desde hace varios años. Desde Ujú. 2018 tenemos un gabinete presidencial paritario. Al finalizar este año vamos a tener 13 gobernadoras mujeres.
Hoy son mujeres la presidenta del INE, de la CNDH, de la Suprema Corte. De pronto hasta podríamos pensar, digo, no lo diría así, pero de repente hasta que ya hay demasiadas mujeres, pues, no, pero no voy a esto, sino más bien a decir, a ver, el hecho de tener a mujeres necesariamente en puestos, necesariamente cambia las cosas. ¿Qué tan importante es para cambiar a una sociedad machista y hasta qué punto es solo una parte? No, yo creo que cuerpo de mujer no garantiza nada. O sea, Ujú. los cuerpos no son ideología, ¿no? Entonces tú puedes tener una mujer que sea una tipa de derechas como Margaret Thatcher, puedes tener una mujer como el Bester Gordillo con toda la corrupción que arrastró el Bester. Es decir, en el caso de Claudia, yo siempre dije que yo apoyaba a Claudia no porque fuera mujer, sino porque era Claudia y su trayectoria política de izquierda y su cabeza y su proyecto. Que sea mujer es un plus porque ella se ha dado cuenta y lo ha asumido como una gran palanca de su proyecto, que hay una problemática de las mujeres en nuestro país. Y cuando ella dice, no llego sola, llegamos todas, está hablando en ese todas de esta problemática del lugar de las mujeres en la sociedad, que es un lugar subordinado, es un lugar en donde el trabajo que se hace es el trabajo de cuidado, etcétera, etcétera. Y ella lo que propone es una palanca de la igualdad, ¿no? Para romper esa subordinación. Pero yo no creo que muchas de las mujeres que en este momento están ocupando puestos, ¿no? Tengan talento o sean buenas en lo que están haciendo. O Claro, sea, también digo, hasta en las ministras de la Suprema Corte, GULP, ¿no? Entonces, creo que sí hay que separar. Hay mujeres capaces e inteligentes y yo creo que Claudia es capaz e inteligente y comprometida políticamente, no por ser mujer, sino por su trayectoria y quién es. Y por claro. eso es muy importante que ella esté ahorita en la punta como presidenta. Pero otra cosa es que en una sociedad en donde básicamente hay mitad mujeres y mitad hombres y grupos de personas que no se sienten ni mujeres ni hombres, personas con identidades disidentes, no binarias, fluidas, lo que tú quieras, pero que todavía son una minoría, el hecho que durante años en esa sociedad de mita y mita en todos los lugares de poder solamente hubiera hombres, pues eso era una barbaridad. Entonces en este momento hay como un reacomodo, por eso se habla de tiempo de mujeres, no porque las mujeres vayan a garantizar por el hecho de ser mujer una buena gestión o Claro. una postura inteligente, sino porque hay que equilibrar. Esa es Pero la acción afirmativa, esa es la paridad, digamos, ¿no? sí, pero sí hay una discusión pública, ha habido, de si las mujeres tienen una forma distinta de gobernar y hacer política. Frente a esta A mí eso me discusión, pues parece hay una una óptica mamada. del feminismo de la igualdad y del feminismo de la diferencia, ¿no? Como que uno pretende eliminar cualquier discriminación que esté basada en el sexo, el otro revalorizar las capacidades y características atribuidas a las mujeres. O sea, yo sí he escuchado debates en ese sentido de, bueno, porque es mujer, quizás tendrá un estilo propio de las mujeres al gobernar. ¿Tú cómo te posicionas en ese A ver, debate? yo lo que me posiciono es que el hecho de ser mujer te hace sensible a cierto tipo de problemáticas. Es decir, ¿por qué muchas mujeres cuando llegan a posiciones de dirección, pues se preocupan, no sé, del tema de que sus trabajadoras tengan guarderías o esto, otro? Es decir, hay una sensibilización en cuanto a la mirada, pero no es un tema de esencia, no es es un tema de experiencia. La experiencia de ser mujer en una sociedad machista como la mexicana, incluso con las diferencias de clase social que hay entre las mujeres, de condición étnica, de edad, todo lo que ya sabemos que no es lo mismo una mujer indígena de Chiapas que una chica universitaria en la Ibero, en Santa Fe, ¿verdad? Sin embargo, probablemente tanto la indígena de Chiapas y la universitaria en Santa Fe han vivido acoso. Algunas en la vida cotidiana, en el transporte público, otras a lo mejor en el salón de clase o en un baile o lo que sea. Entonces, hay un contexto que es, digamos, la cultura machista que hay en nuestro país.
vivir en esa cultura nos hace a las mujeres y también a los hombres, porque también hay machismo contra los hombres. Entonces, las mujeres que están sensibilizadas a eso pueden tener una mirada distinta. Ahora, no siempre y no todas. Ahí viene, digamos, la diferencia entre las que creen que hay que romper el techo de cristal porque yo quiero ser la directora de la empresa y Claudia Sheinbaum que dice, no llego sola, llegamos todas y voy a empezar mi labor con jornaleras agrícolas y con obreras de la maquila. Es decir, ahí Claro, hay dos miradas políticas. Entonces, totalmente. Pero Marta, lo que nos está diciendo es que por el hecho de ser mujer sí hay una mirada y una experiencia sobre los problemas y las realidades que aquejan a las mujeres. Y ahí a ver, podemos esperar que se gobierne con un enfoque, pues a partir de esa experiencia. Pero mucha gente dice, es que las mujeres cuando gobiernan, por ejemplo, escuchan más, no son tan impositivas, son menos autoritarias. He pues escuchado a no veces ese tipo de comentarios. sí, pero no todas, algunas sí, no todas. También es eso. Yo creo que no hay que generalizar a las mujeres, Claro. ¿no? Y además va a depender de qué clase social, con qué formación, con qué posición política. O sea, yo llevo 50 y tantos años en el movimiento feminista y he encontrado mujeres autoritarias, cabronas, de todo. Y también he encontrado compañeras muy sensibles, muy todo. Entonces, pero igual con los hombres. O sea, yo sí he visto hombres que son sensibles, que son cuidadosos. Entonces, es muy difícil siempre tratar de equilibrar la generalización sobre las mujeres y los casos concretos de las mujeres. Por eso digo que lo importante, mira, cualquier mujer que hubiera llegado a la presidencia de la República, fuera Claudia, fuera Xóchitl o fuera Juanita Pérez, si hubiera habido una Juanita Pérez, ¿verdad? Hubiera sido un hecho simbólico que en México, país machista, llegara una mujer. Pero lo significativo es que haya llegado Claudia. Claudia es un hecho simbólico y significativo por el proyecto, porque ella tuvo un proceso cuando fue jefa de gobierno, ella tuvo que vérselas con el movimiento maravilloso de las jóvenes feministas en la calle que llegaron a increparla y exigirle y a decirle, y ella tuvo que pensar los temas que las feministas jóvenes le planteaban y tomar medidas políticas frente a esos temas, que hizo cosas muy buenas. Entonces, no es que Claudia sea feminista así por varita mágica. Claudia pasó un proceso, ella no viene del feminismo, ella viene de la lucha estudiantil, viene de la lucha ambiental, viene de la lucha de izquierda, y su encuentro con el feminismo va a ser como jefa de gobierno, y ella va a tener ahí una transformación, y en ese momento ella va a tener una visión política sobre cómo hacer para que la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad. Claro. Entonces, allí eso es lo que hay que valorar de Claudia. Bueno, y es muy significativo que Claudia haya hecho, digamos, había una expectativa de en qué se va a diferenciar de López Obrador y claramente en su discurso de toma de posesión, el gran tema en el que se diferencia, o no el único, pero sí la narrativa más fuerte que posiciona es el hecho de ser mujer. Y ya en sus primeros días de gobierno, la semana pasada, ya presentó un paquete de reformas constitucionales que buscan hacer realidad la igualdad sustantiva, está, bueno, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se crea una Secretaría de las Mujeres, ya no un instituto, se anuncia la creación del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cómo ves este primer paquete de medidas, Marta? Yo lo veo muy bien y veo muy bien que haya nombrado a Citlali Hernández, ¿no? Una feminista joven con cabeza política para la secretaría. Habían varias mujeres que querían ese puesto, ¿no? Mujeres también de Morena y del movimiento feminista. A mí me parece que fue una gran decisión poner a Citlali y sí creo que la igualdad sustantiva no se logra con reformas, pero las reformas son la base, el cimiento para poder lograr la igualdad sustantiva. Se necesita esos cimientos y se necesitan procesos de debate público y de transformación de mentalidades.
de cultura, ¿no? Que eso va a ser muy importante el trabajo que tú haces, Hernán. Entonces, yo creo que hay que entender que las reformas son esa base, ¿no? Es decir, teniendo igualdad ante la ley y teniendo una ley que entiende lo que es el género, que no son mujeres, sino que son los mandatos de la cultura sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, es que podremos en un momento determinado tomar resoluciones de política pública, resoluciones también judiciales, etcétera, mucho más adecuadas. Pero eso no basta, se necesita el cambio cultural, el cambio de mentalidades, y en esas estamos, en la Claro. revolución de las conciencias, y creo que sí la llegada de Claudia, no solo por el hecho de ser mujer, sino que es una mujer científica, tranquila, laica, ¿no? Trae todo una carga de lo que es su origen de clase, su desarrollo político, pero que ha sido mamá y que ha visto las dificultades de conciliación, trabajo, familia, que le han pasado cosas como mujer, como nos ha pasado a todas las mujeres, ¿no? Entonces, todo eso es un plus, ¿no? Y evidentemente tiene una resonancia con un gran sector de mujeres que no se sentían interpeladas, ni escuchadas, ni reconocidas. Entonces, tener una presidenta que dice, no llegó sola, llegamos todas, pues como que es un discurso que da un nivel de emoción y de esperanza a esas mujeres. Ahora, que ella va a empezar poniendo a las más pobres primero, jornaleras agrícolas y obreras de la maquila, me parece un acierto y es muy en la línea de la 4T y de López Sí, Obrador. sí. Entonces, No, no yo es un le pediría, feminismo estilo Hillary Clinton, pues, ¿no? sí, 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 y te digo, y creo que más Claudia en su tono de voz, en su orden, digo, yo estoy feliz con las mañaneras, o sea, ya sabes qué temas va a haber que ciertos días son más cortitas, son intervenciones pedagógicas, escucha, contesta algunas cosas, pero no se va por las ramas, ni echa ocurrencias, ni se pone a agredir al mundo, pues, ¿no? Eso, porque creo que estábamos un poquito cansados de tanto pleito todos. Sí. Digamos, López Obrador, pues fue Ujú. una contribución importantísima, fue un parteaguas en nuestra historia política, pero también creo que estamos descansando un poquito, porque sí estamos un poquito de repente agotados de algunas cosas y en ese sentido resulta refrescante esta nueva presidencia. Y yo creo que va a ser interesante, Marta, darle seguimiento porque pues sí, estamos frente a una experiencia nueva, que es tener una presidenta mujer y van a surgir en torno a eso seguramente muchas discusiones, muchas polémicas, así que ojalá que podamos tener una comunicación sobre esos temas en este espacio, porque siempre escuchamos tu voz con mucha atención y ahora pues va a ser más importante que nunca, Marta. Te agradezco mucho estar en el octágono, como siempre, esta es tu casa y te mando un abrazo fuerte, Marta. Igual yo, Hernán. Saludos. Bye.